Muy buenas tardes, bienvenidos a su clase de reparación. Vamos a iniciar con la práctica de este día, ¿verdad? Vamos a cambiar ya de cámara para que podamos ver lo que vamos a efectuar. Hemos estado hablando acerca de la reparación, ¿verdad? De esta fuente, ¿verdad? Este cargador. Ya habíamos mostrado, ¿verdad? Que pues previamente se había abierto, ¿verdad? Decíamos que esto pues no es normal abrirlo, por lo cual se puede utilizar varios métodos para abrirlo, ¿verdad? Pero en este caso lo que nos interesa es poder reparar el cable, ¿verdad? También habíamos quitado estas cubiertas, tanto de la parte superior como la parte inferior. Esta es la que estaba soldada, ¿verdad? La otra solo estaba sobrepuesta. Y adicionalmente a eso hay otra protección, ¿verdad? Que es este plástico, que es pues para evitar que, como esto es una pequeña cubierta metálica de aluminio, para evitar que esto haga contacto, ¿verdad? Esa ya tendríamos ahí liberada prácticamente lo que es la tarjeta de esta fuente. Decíamos que el problema que esta tiene es acá, ¿verdad? En los cables, ¿verdad? Que se han cortado, ahí se puede observar dónde están cortados. Y pues lo que vamos a proceder a hacer va a requerir el uso pues de un cautín, ¿verdad? Debemos de tener a la mano pues un cautín. Para este tipo de trabajos, cautines de 30 40 watts son suficientes. Vamos a necesitar también, aparte del cautín, estaño, ¿verdad? Vamos a necesitar también esta, la vamos a reparar con lo que es cinta aislante, aunque también se puede utilizar otro componente como un plástico termoencogible, ¿verdad? Ya depende, digamos, de lo que tengamos a la mano. Pasta, ¿verdad? Para soldar es necesaria también. Y algunas pincitas, algunos alicates que sirvan pues para sostener algunas cosas o bien, digamos, en el proceso de lo que sería el pelado posiblemente del cable, ¿verdad? Lo primero que debemos de hacer, pues, es remover los cablecitos estos, ¿verdad? Este tiene dos puntos. Lo importante acá es fijarnos nuevamente a dónde va cada punto, ¿verdad? En este caso, si tratamos, digamos, de separar acá los cables, ¿verdad? Que están acá, digamos, aquí se han unido, ¿verdad? Están como enrollados, ¿verdad? Vemos que aquí hay dos terminales, ¿verdad? Dos puntos a los que llegan. Estaríamos enfocándolos por acá. Estamos hablando que son, ¿verdad? Prácticamente estamos hablando de lo que serían esos dos puntos que están por acá, ¿verdad? Aquí los estaríamos marcando, estos dos. Al darle vuelta, pues observamos que el primerito, ¿verdad? Es el cable central que está con un forro de color blanco, ¿verdad? Y el segundo es el cable que lleva pues el retorno, ¿verdad? Entonces, acá vamos a proceder pues a removerlos, ¿verdad? Vamos a darles calor a cada uno y vamos a proceder a desoldar prácticamente los nodos, ¿verdad? En donde se encuentran ellos. Para ese proceso podríamos bien utilizar la pistolita de aire que a veces se provee, ¿verdad? Como con los equipos de cautín, ¿verdad? O se compra por separado, o bien solamente ir aplicando calor en el nodo, ¿verdad? Y después ir removiendo, ¿verdad? Tenemos acá, digamos, esta soldadura. Eh, Vamos jalando, ¿verdad? Y ahí pues prácticamente ya uno está liberado y ahora vamos a proceder a liberar el otro. Lo importante es recordar las posiciones, ¿verdad? Las posiciones para volverlos a reubicar, ya que si los ponemos al revés, pues posiblemente eh, vamos a obtener algún tipo de corto, ¿verdad? Porque no es la posición adecuada. Ahí ya tendríamos prácticamente liberados los cables. Los nodos, vamos a darles un poquito de calor porque les quedaron acá unos restos, ¿verdad? De la soldadura previa que esto tenía. Bien. Ahora que ya, digamos, nos hemos liberado, lo principal es trabajar el cable, ¿verdad? Como notarán, el cable está ahorita en estas condiciones, ¿verdad? Es un cable que pues se ha ido enrollando obviamente a medida que se fue utilizando y claro, esto genera falsos, vean. Debemos de recordar que este tipo de cables
llevan una especie como de forro, ¿verdad? Un forro plástico, pero sobre el forro plástico, digamos que eso es como un cable interior, ¿verdad? Es el cable interior, el blanco. Sobre el cable blanco, bueno, internamente en el cable blanco hay un cable, ¿verdad? Luego está el forro blanco, digamos, es una capa, y después va otra capa más, que es más cable, ¿verdad? De este multifilar, y sobre esa otra capa encontramos el cable o lo que vemos del forro negro, digamos. Entonces, esto va como, es como un cable malla, ¿verdad? Que va enrolladito en todo el contorno. Bien, entonces acá ya dependerá, digamos, del corte que se tenga. Podemos dejarlo hasta aquí o podríamos pelarlo, ¿verdad? En este caso, quizás vamos a recomendar pelarlo por la forma en la que se encuentra el cable, sobre todo este, que se siente ya bastante gastadito. Bien, entonces vamos a tratar de irlo abriendo, ¿verdad? Acá, para ir sacando las líneas, ¿verdad? Que están internas. Y aquí vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ir desprendiendo, digamos, algunos elementos de cable que ya no nos van a ser útiles, ¿verdad? Em, Puesto que ya están como dañados. Em, Para esta, quizás vamos a utilizar puede ser una peladora, ¿verdad? O una cuchilla, o si se tiene alguna de estas pinzas, ¿verdad? Que permitan pelar, ¿verdad? También pueden resultar útiles, o pinzas que tengan, digamos, cortes, ¿verdad? Para hacer cortes. Cualquiera de esos nos puede ser útiles. Si no tenemos a la mano ningún tipo de estas pinzas, pues podemos recurrir a utilizar lo que vendría siendo una navaja, ¿verdad? Una navaja, o incluso, ¿verdad? Podríamos utilizar tijeras. Ahí ya dependerá de cómo lo queramos cortar. Pero yo recomendaría en este caso hacer un corte acá, ¿verdad? Para deshacernos de esos filamentos que ya están gastados, ¿verdad? Entonces, si analizamos este pedacito de cable que nos quedó acá, nos daremos cuenta que internamente, ¿verdad? Esto trae el cable este, ¿verdad? Que es el que va alrededor, que es como el que transporta el negativo, ¿verdad? De la señal, que es el que estaría con esto de acá, ¿verdad? Con la parte externa del conector. Luego encontramos que sobre este, ¿verdad? Estaría este otro cable que tiene su forro, ¿verdad? Que sería ese que vemos blanco, acá, es un cable blanco, que es el que va, digamos, al pincito que está acá interno, ¿verdad? Ahí tendríamos, digamos, esas partes, ¿verdad? Aquí tendríamos ya el cable, ¿verdad? Cortado con sus respectivas secciones. Eh, lo siguiente, pues, va a ser proceder a cortar, ¿verdad? Más o menos, pongámosle como un centímetro, más o menos es lo que necesitamos que esté pelado este cable. Puede ser un dedo, ¿verdad? Si quieren medirlo de esa manera también. Y podemos utilizar cualquier tenaza, pinza, peladora que tengamos a la mano, ¿verdad? Que solo dañe, ¿verdad? Que solo haga una pequeña incisión sobre lo que es el forro y no sobre el cable, ¿verdad? Porque debemos de recordar que los filamentos estos son susceptibles a dañarse, ¿verdad? Y si se nos dañan, pues podemos tener problemas de ir cortando y haciendo más corto cada vez el cable, ¿verdad? Entonces vamos a ir acá pelando. Vamos a ir haciendo pequeñas incisiones, ¿verdad? Sobre el cable con el propósito de desprender la capa, ¿verdad? Que vemos acá, que es el forro, digamos, de color negro, ¿verdad? Forro de color negro.
Si, digamos, el instrumento que utilicemos no alcanza a pelarlo, repito, podríamos utilizar una cuchilla, una navaja, ¿verdad? Sería la otra opción, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos mesura, ¿verdad? En no cortar más profundamente, ¿verdad? De la cuenta, ya que podríamos dañar el cable blanco, ¿verdad? Y ese es el que debemos de tratar de sacar en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Para que no haya otra vez falsos contactos, ¿verdad? O que haya un circuito, ¿verdad? Que hagamos un cortocircuito. Bien, entonces acá pueden ir observando que podemos ir sacando a un lado, ¿verdad? Ya se quitó el forro negro, pero todo el revestimiento, digamos, de cable sería este, que es la parte negativa, ¿verdad? De la conexión de la fuente. Entonces aquí estaríamos enrollando, ¿verdad? Haríamos un enrollamiento de lo que vendría siendo este cable. Y hoy procederíamos a hacer, a pelar el otro. De este no es necesario pelar todo el tramo. Basta con pelar digamos, medio centímetro, ¿verdad? Que es lo que utilizaríamos para ingresar acá. No es necesario pelarlo todo. Y siempre verificar que aquí no nos haya quedado acá cortado, ¿verdad? Porque si aquí nos quedó un corte, pues eso va a representar posiblemente nuevamente el falso contacto o el cortocircuito, digamos, dentro de lo que sería la tarjeta. Bien. Bien, aquí tendríamos entonces que ir haciendo lo mismo, ¿verdad? Con el instrumento que tengamos, sea una navaja, sea una peladora, eh, una cuchilla, ¿verdad? Con cuidado de no herir más allá del forro, ¿verdad? Para que nos quede nada más pelado lo que es los filamentos, ¿verdad? Del cable. Recuérdense que estos son cables multifilares, ¿verdad? Y por lo tanto, los cables multifilares tienden a dañarse sus hebras si hacemos demasiada presión o si en nuestro corte es demasiado profundo. Bien, entonces acá vamos sacando ya eh, lo que sería el cable blanco, ¿verdad? Que recuerden que es como el positivo, digamos, de la señal que manejamos acá. Vamos a recortar aquí también un poquito más. Y el siguiente paso, ¿verdad? Va a consistir en lo que sería poner un poquito de soldadura, ¿verdad? Acá, dentro de estos, antes de introducirlos a la tarjeta. Y aislarlo, ¿verdad? Aislar sobre todo el que nos ha quedado acá peladito, ¿verdad? Vale, y ya tendríamos, aquí solo hay que enrollarlo, ¿verdad? Hay que enrollarlos. Ahora que ya están enrollados, vamos a proceder a estañarlos, ¿verdad? Vamos a aplicarles un poquito de pasta, ¿verdad? Aquí. Eh, Solo hay que fijarnos que los hilos queden todos bien compactaditos, ¿verdad? Que no queden así, unos hacia un lado y otros hacia otro, ¿verdad? Y una vez le hemos echado lo que es pasta, vamos a utilizar ahora el cautín, ¿verdad? Con un poquito de lo que vendría siendo, vamos a limpiar un poquito. Y vamos a proceder acá a estañar, ¿verdad? Estos cables. Es importante estañarlos para que cuando los estemos introduciendo de regreso en el nodo, no nos queden filamentos, ¿verdad? Así apuntando hacia varias direcciones, sino que quede como un alambre o un cable sólido, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer con el otro. Vamos a agregarle un poco, sobre todo acá, ¿verdad? En la punta de lo que sería
estaño. Bien. Y una vez, digamos, eso se encuentre estañado, eh, el siguiente paso que vamos a efectuar va a ser aislar un poco esto, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar quizás para cuando ya esté soldado. Va. Ahorita que ya los tenemos estañados, vamos a proceder a ponerlos dentro de lo que serían los nodos en los que correspondería en la tarjeta. Los nodos tienen que estar liberados, ¿verdad? Si al poner así no vemos las perforaciones, ¿verdad? Acá de donde deben de ir, hay que liberarlo primero antes de intentar meter lo que sería nuestras puntas de cable, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ha quedado popularmente diríamos, ha quedado un chipuste, ¿verdad? Del estaño que tenía. Vamos a proceder a removerlo, ¿verdad? Porque nos va a dar dificultad para soldar, digamos, la pieza nueva. En estas situaciones es donde resulta conveniente, ¿verdad? Utilizar una pistola de aire, ¿verdad? Para, para poder remover, digamos, el estaño que está ahí de más. A ver si lo tenemos aquí. Problema con la pistolita ahorita. Vamos a tratar de removerlo así, solo con el cautín. Ya que está dando problemita la pistola. Bien, ahí ya está más liberado y vamos a proceder. Aquí recomendaría poner primero el que está así pelado, ¿verdad? Que están solo los filamentos. Ese sería el primero a insertar. eh, para luego poder efectuar lo que vendría siendo el aislamiento, ¿verdad? El aislamiento se puede hacer de varias maneras. Aquí lo vamos a hacer con lo que sería como que hay problemita, porque no pasa la punta. Lo vamos a hacer con cinta aislante, ¿verdad? Pero se podría utilizar también plástico termoencogible. Sería una bonita y mejor solución quizás para esto, porque duraría mucho más que la cinta aislante, ¿verdad? Pero es de conseguir eh, el plástico, ¿verdad? Y ahorita pues no tenemos, digamos, a la mano, ¿verdad? Bien, aquí vamos a tratar de remover. Cuando quedan filamentos ahí internos, no entra el cable, ¿verdad? Entonces, es de asegurarnos que los nodos estén correctamente liberados, ¿verdad? Para que el cable pueda ingresar. Y vamos a ayudarnos aquí con la pincita para que podamos meter. Ahí ya pasó, ¿verdad? Bien, entonces acá eh, vendría el proceso, digamos, de la resoldadura de este nodo, ¿verdad? Vamos a ubicarlo. Y ahora vamos a proceder ya a ubicar lo que sería el estaño, ¿verdad? Acá alrededor para fijar el punto. Recuerden que esto tiene que ser algo
rápido al momento de soldar, ya que si tenemos el cautín mucho tiempo sobre esos componentes, podríamos quemar los noditos, ¿verdad? Que tienen, ya que esos nodos son bastante pequeños y sensibles a levantarse la pizza cuando hay calor. Ahí ya tendríamos, digamos, el primer punto de soldadura. En ese momento es que recomendaría hacer la aislación del contacto que tenemos ahí. Eh, Como la cinta es bastante más grande que el trozo de filamento, ¿verdad? Y esa es otra situación, no hay que usar demasiado filamento, ¿verdad? No hay que dejar el cable muy extenso. Más o menos le hemos puesto como 1 centímetro, ¿verdad? Estos cables, 1,5 centímetros. Y esta, la cinta aislante, ¿verdad? La vamos a dividir en dos partes para que sea más fácil de manipular las vueltas que vamos a ir dando. La cinta aislante va a cumplir con su función, pero a la larga la cinta aislante tiende a perder a veces algunas propiedades, ¿verdad? Y sobre todo en estos equipos que tienden a calentarse mucho, ¿verdad? Es mejor conseguir una cinta que sea de buena calidad, ¿verdad? A veces venden unas cintas que no son de muy buena calidad y pues por ahorrarnos unos centavos, pues posiblemente nos salga más caro nuevamente volver a hacer este proceso, ¿no? Entonces, una vez, digamos, una vez tenemos ya un trozo, ¿verdad? A la mitad, vamos a ir acá y vamos a comenzar a forrar, ¿verdad? El cable que hemos soldado. Lo ideal es hacerlo cuando ya esté soldado, porque a veces al soldar le suministramos calor al cable y entonces la cinta aislante se nos podría ir removiendo, ¿verdad? Debido al calor que le estamos dando. Por eso es que sería hasta preferible, ¿verdad? Como les repito, contar mejor para hacerlo mejor, contar con un plástico termoencogible, ponerle el termoencogible y de una sola vez cuando se calienta, ¿verdad? Con el cautín, ahí el plástico va a cerrar. Vamos a ponerlo de otra manera para que no nos haga mucho peso el cable. Y lo siguiente, ¿verdad? Hacer va a ser colocar el segundo, el segundo nodo, ¿verdad? Siempre y cuando recordemos bien la posición de estos cables, ¿verdad? Porque aquí sí hay polaridad entre uno y otro y pues podríamos tener problemas al momento de conectar esto ya al equipo. Vamos a ir dando vueltas. La idea es que ese cable no se vuelva a tener contacto con el blanco, ¿verdad? Porque ese falso contacto es el que comienza estos cargadores a fallar, incluso a tirar chispas, ¿verdad? Tirar chispas al momento de que estos se contactan, ya que pues son señales de tierra, uno es el de tierra y el otro corresponde a lo que vendría siendo la propia señal, ¿verdad? De corriente directa. Bien, ahí digamos que ya tendríamos aislado estos cables y ahora vamos a proceder a ingresar el otro por acá, ¿verdad? Vamos a usar la pincita para poderlo tomar mejor y vamos a ir aquí al orificio correspondiente.
Vamos a darle un poquito de calor porque como que ahí todavía quedaron unos residuos de estaño acá en donde estaba el anterior y eso no permite que ingrese de todo el cable, ¿verdad? Entonces decíamos que esta es una de las fallas, ¿verdad? Más comunes que suelen darse en equipos portátiles, ¿verdad? En donde eh, las conexiones, ¿verdad? Comienzan a dar falsos, ¿verdad? Internamente. Bien, ahora que ya lo tenemos así, ¿verdad? Vamos a agregar una capita más, ¿verdad? De cinta aislante, ¿verdad? Para atar, digamos, a los dos, ¿verdad? De una vez, para que nos queden ambos ya sujetos. Esto ya lo haríamos con ambos, ¿verdad? Ya con ambos acá. Vamos a mover el cautín para utilizar. Y procedemos nada más a envolver, ¿verdad? Ya a los dos ahí juntos, claro, ¿verdad? Uno está separado, aislado del otro, ¿verdad? No, no va a haber ya problema, ¿verdad? Eso nada más es para darle un poquito de fijeza a los cablecitos acá, ¿verdad? Donde se encuentra ya el punto de soldadura. Bien, entonces ya con eso tendríamos, digamos, la parte, ¿verdad? De lo que vendría siendo el, el conector. Ahora viene el siguiente trabajo, ¿verdad? Que sería comenzar a montar nuevamente, ¿verdad? Lo que va a ser la tarjeta en sus respectivas carcasas, ¿verdad? Las primeras son las que van en la parte baja. Acá iría ubicada una de ellas. Es como una capa aislante, ¿verdad? Luego pasaremos a ubicar la siguiente, ¿verdad? Que es la metálica. Protector de aluminio, ¿verdad? Que esta tiene por acá. Y nos faltaría ubicar la tapa superior. Esta tiene unas pequeñas muesquitas acá. Hacia doblar, vamos a tirar de ella. Que es donde entra, digamos, el protector en la parte superior. Pueden ver, esto solo va sobrepuesto, ¿verdad? Las mosquitas estas son las que hacen el trabajo, digamos, de sostenerlo, ¿verdad? Prácticamente. Y una vez lo tenemos acá, lo siguiente pues ya va a ser montarlo nuevamente en su cajita, ¿verdad? Ahí estaba. Este tiene lado, ¿verdad? Ya que el conector del toma corriente es el que nos debe de guiar hacia dónde esto debe de quedar puesto, ¿verdad? Ahí estaría acá de este lado también. Por completo. Ahí está.
y luego la tapa que iría en la parte superior. Ahora, aquí viene el otro meollo de este asunto y es que como se abrió, ¿verdad? Como se abrió, digamos, a la fuerza, habría que ahora pensar en qué se va a hacer, ¿verdad? Para volver a ubicar esto. Aquí pueden ser varias cosas, ¿verdad? Podemos forrarlo de cinta aislante, ¿verdad? Que quede forrado esto de cinta aislante. Podemos conseguir algún tipo de pegamento, ¿verdad? Algún pegamento epoxi que, que lo podamos poner aquí a las orillas, ¿verdad? Y luego, pues, hacerle presión y que la pega lo cierre. No recomendaría quizás pegamentos tipo silicón, no recomendaría por el calor que eso suele emanar. Bueno, esas serían las alternativas prácticamente, ¿verdad? Que tendríamos para poder sellar la cajita, ¿verdad? Y que no se nos vaya a andar abriendo, porque de hecho ahorita no tiene nada que la soporte, ¿verdad? Eso es fácil que se vuelva a abrir. Habría que pegarlo, ¿verdad? Para que esto sea funcional, ¿verdad? Y pues ya lo último, pues sería conectar, ¿verdad? A corriente para verificar pues que no haya falso, ¿verdad? Y que pues haya paso de corriente, ¿verdad? Eso es lo que nos faltaría hacer acá. Ya, ahí estaríamos, digamos, que ya se conectó. Y así como veíamos ayer, ¿verdad? Eh, faltaría pues hacer una pequeña medición, ¿verdad? Para comprobar si la fuente está proveyendo corriente, ¿verdad? Y si solo era problema, digamos, el cableado. Y no había otro problema, digamos, que estuviese relacionado al mismo. Lo vamos a tomar acá. Vamos a tratar de... Esta fuente es un poquito difícil de medir porque la entrada es bastante angosta y de hecho estas puntas de tester no me van a dar mucho espacio para maniobrar. Aquí tendríamos que utilizar quizás un alambrito. Vamos a ver si podemos ponerle un alambre a las puntas para poder hacer la medida, ya que esta es bastante más pequeña y no ingresa, digamos, lo que es la punta del tester, ¿verdad? Al canalito interno. Vamos a ver si podemos ingresarla acá. Ok, ahí no podemos ver acá la medición, pero vamos a hacer otra prueba, ¿verdad? Eso podría ser útil, digamos, si lo que quisiéramos es comprobar el estado de la fuente, ¿verdad? Podríamos sacar, digamos, los componentes acá y en vista que no podemos medir aquí, podemos medir directamente en la tarjeta. Quitar acá. Irnos propiamente a la parte de las conexiones. Eso hay que hacerlo con precaución porque recuerden que hay corriente, ¿verdad? Aquí a la entrada, ¿verdad? Del circuito. Este, podríamos ir aquí directamente a donde están los puntos que acabamos de estar observando, ¿verdad? Teniendo cuidado de posarnos propiamente aquí, que es la salida, ¿verdad? Y vemos que no está marcando voltaje. Bien, lo cual significa que posiblemente hay algún problemita en la fuente, ¿verdad? No nos está entregando el voltaje, ¿verdad? Aquí que deberíamos de obtener a la salida. Vamos a ver acá.
Vamos a comprobar a ver cómo está el voltaje en la entrada, ¿verdad? Pero recordemos que ese es voltaje pues, de corriente alterna, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo en la posición que nos permita medir voltaje de alterno, el test. Y vamos a ir a medir acá, ¿verdad? Sería aquí en estos, vamos a ver. Ahí tenemos la lectura, ¿verdad? De lo que serían los 120 voltios. O sea, sí tenemos entrada acá, pero no estamos viendo salida de corriente directa. Eso significa que posiblemente debido al tiempo que se estuvo usando esta fuente con este corto, se terminó arruinando seguramente algún componente interno, ¿verdad? De la fuente y por esa razón no nos da aquí una medida. Vamos a ver. Ahorita, bueno, ahorita ya está marcando. Vamos a ver, posiblemente ya se estabilizó. Veamos, porque no teníamos voltaje hace un momento. Ahorita sí. Ahí estamos viendo que tenemos los 19. Eso es lo que les digo, que hay que tener cuidado de que al estar midiendo, ¿verdad? De no movernos mucho, ¿verdad? Ahí vemos un voltaje que está ahorita oscilando. Posiblemente fue por la descarga que sufrió ahorita. Tiene que llegar en algún momento a los 19 nuevamente, que eran lo que estaba suministrando. Bien. Entonces, una vez estamos seguros que aquí hay voltaje, pues tiene que haber paso a... Es un voltaje un tanto variable ahorita. Vamos a ver si podemos obtener la medición de acá de lo que sería el cable propiamente. Vamos a tratar de usar acá un alambre para ver el contacto, ¿verdad? Vamos a ver si hoy podemos obtener aquí alguna lectura, ¿verdad? Ya vamos a ir a ver acá propiamente en el conector.